Hola a todos y bienvenidos a tu episodio de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast donde mi misión es ayudarte a perseguir tu propósito y a librarte de todos los miedos, toda aquella cosa que te detenga en tu caminar. Así que muchas bendiciones, mi nombre es Coach Eli Santiago y si eres la primera vez o es la primera vez que estás escuchándonos, te pido que te suscribas en tu plataforma favorita y si estás en YouTube, bien importante, dale a ese botón para que te suscribas y a la campanita y así vas a ser notificado cada vez que subamos un nuevo contenido. Y me encuentro aquí nuevamente con mi amigo Rafael Borrallo. Rafael, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Saludos, un placer estar con ustedes y muchas gracias a cada uno de los oyentes. Que pasen buena noche. Está muy bien, gracias, Rafael. Y estamos aquí en un nuevo episodio, un nuevo día para hablar. Seguimos hablando sobre el tema, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Me fascina ese tema. Aquí tengo el libro, estamos estudiando ese libro, aquí está, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Este libro es un libro transformador. Así que así es. Nosotros no ganamos nada diciéndote que compres este libro, pero nos emociona. No crean que nos están pagando regalías ni nada, pero sumamente importante. Nosotros estamos comprometidos con todo lo que sea tu crecimiento personal, que tú puedas desarrollarte, desarrollar tus habilidades, desarrollar controlar tus emociones, porque eso es clave para tener una vida de bendición, para tener una vida de éxito. Así por eso es que nosotros estamos emocionados, ¿verdad, Rafael? Claro que sí. La gente. Es un placer y nos da gusto también escuchar sus comentarios, leerlos. Por ahí mandamos saludos a todos aquellos que han tenido la amabilidad de enviarnos un comentario, un feedback, todo eso que pueda hacernos mejorar, le damos gracias, pero esencialmente a todos aquellos que nos han alcanzado y nos han dicho gracias, muy importante, muy esencial, algo digno de considerar. Entonces a cada uno de ustedes, nuestros amigos oyentes, muchísimas gracias. Eso es así. Y estaba viendo, sí, la gente sigue dándole download en el podcast de audio, así que le agradecemos a todos los que están escuchándonos y como dijo Rafael, estamos aquí a su orden, sabemos que vamos a tener más contenido, estamos haciendo mucho contenido para edificación, para retarte a que tú puedas internalizar que estás diseñado para el éxito, estás diseñado para obtener bendición, estás diseñado para obtener y llegar a tus metas y a tus sueños. Y Rafael, quisiera comenzar con una cita que me llamó la atención, que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Que vamos a hablar de actuar, de hacerlo primero. Claro. Y esta cita quería compartirla porque me trabajó mucho, es una realidad. Y dice de la siguiente manera, dice, nada puede detener a un hombre con la actitud mental correcta. Esa es la primera parte de la cita. Nada puede detener a un hombre con la actitud mental correcta. Y la segunda parte de la cita, bien interesante, dice, nada en la tierra puede ayudar a un hombre con la actitud mental incorrecta. Okay. Y eso lo dijo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, pero qué realidad. Y eso es lo que yo creo que nosotros pretendemos con toda esta información, es hacer que tu actitud mental cambie, que tu actitud mental sea correcta, porque si tenemos la actitud mental correcta, nada nos puede detener, pero también si no la tenemos incorrecta, nada puede ayudarnos. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo al momento que estamos grabando esto, ¿verdad? Está pasando una crisis básicamente con todo esto de la inauguración del nuevo presidente y demás, los testimonios de las personas que estuvieron involucradas, ¿verdad? En esta manifestación que fue más bien sabotaje, ¿no? Y demás. Sí. Y entonces
si esas personas tienen esa mentalidad de que van a destrucción, nadie los puede convencer porque ya tienen esa mente incorrecta. Lo único que puede cambiar es un cambio de mentalidad, y hablamos de principios de amor y todo lo demás. Pero es bien importante, por eso quería traer esta cita, porque si tenemos esa actitud mental incorrecta, vamos rumbo hacia la destrucción, pero si tenemos una actitud mental correcta, pues vamos a tener victoria, a tener éxito en nuestra vida. Claro. Ujú, Y entonces, y quería pues compartir una cita muy interesante que me ha estado trabajando, eso de la ujú, actitud, y la forma tan, eh, podemos decir, tan extrema, donde Thomas Jefferson lo hace de una forma extrema. Nada en la tierra te puede ayudar si tienes la actitud incorrecta, pero puedes lograrlo todo. O sea, son dos extremos, y eso fue lo que me impactó, esos dos extremos tan, tan drásticos, ¿no? Y sí. vamos a comenzar entonces con el Ujú, episodio, los 7 hábitos. Primero lo primero, Rafael, claro. y el autor nos quiere llevar a librarnos de esa, él lo llama la tiranía de lo urgente, para dedicar tiempo a las actividades verdaderamente que dan sentido a nuestra vida. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante. Así que vamos a hablar de lo importante. Y Por él supuesto. comienza, Rafael, con una pregunta. Dice, eh, ¿qué no estás haciendo ahora que si lo hicieras regularmente representaría una gran diferencia positiva en mi vida personal, o en tu vida personal, o en mi vida profesional, en cualquier área? Y él Ujú, empieza con esa pregunta y me llamó mucho la atención, y yo también me hago esa pregunta. ¿Qué, qué no estoy haciendo ahora? ¿Dónde están mis prioridades ahora? Que si yo hago eso, representaría un cambio. Tal vez dedicar tiempo a tu salud, dedicar tiempo a tu intelecto, a fortalecer tu intelecto, a alimentar tu alma. ¿Cuántas cosas podemos hablar al respecto en esa pregunta? Y eso fue una de las cosas, Rafael, que me llamó la atención cuando empecé a estudiar este tema, este hábito. cla- claro, claro. Entonces, él decía, dando un poco de resumen, decía, el primer hábito es ser proactivo, tú eres el programador. Nos empieza Claro. a decir, no, tú eres el creador, tú eres el programador de tu vida. El segundo hábito decía, empieza con un fin en mente, que habla de esa creación mental. Y ahora este hábito de primero lo primero, pues entonces estamos hablando ya de la creación física, ¿no? Entonces vamos a Ujú. llevar eso a la acción. ¿Qué tú piensas, Rafael? Sí, es uno de los hábitos más interesantes. Yo estudié este hábito, tuve la oportunidad de compartirlo con un grupo de personas a las cuales estuve ayudando durante 10 años. Esencialmente eran mujeres, era un grupo aproximadamente, eh, variaba, pero eran aproximadamente 20 a 30 mujeres. Entonces, yo recuerdo este hábito haber sido muy efectivo en la vida de cada una de ellas. Oh, Para mí, interesante. sí, es muy esencial porque estas eran personas que trabajaban y les daban la oportunidad y pagada precisamente a ellos, no a mí, a ellos, daban la oportunidad de poder estudiar un poco las cuestiones existenciales y cuestiones de la fe cristiana. Y recuerdo haber sido bien efectivo con este hábito. Para mí, en lo particular, es un hábito que he logrado dominar con el tiempo. No te Mm, digo que soy perfecto en ello, pero es algo que a mí personalmente me ha ayudado. Eh, de manera laboral, me ha llevado a ser una persona exitosa, al igual que con el equipo que trabajo. Entonces, para mí es un honor compartir contigo esta noche. Este es uno de mis hábitos preferidos, como lo que mencioné, pero solamente, no solamente eso, sino que es uno de lo que le llama el autor la victoria privada. la Y te victoria digo una privada. cosa, Eli, sí, Eli, esto Sí, es sí. esencial, es súper esencial. Fíjate que no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos cuando nacemos es precisamente esta carrera contra el tiempo. Y no es una cuestión de pelea.
sino que conforme vamos creciendo, nos van inyectando tanto culturalmente como familiarmente, y luego de manera personal tú te inyectas el concepto de este hermoso elemento que se llama tiempo, ¿verdad? Y cuando uno logra manejar, cuando uno logra entender, cuando uno logra controlar este elemento de nuestra Ujú. vida humana, no importa si vives 80 años, no importa si vives 100 años, no importa si vives 40 años, este elemento te llega a apreciar verdaderamente lo que es la vida. Por eso es que hoy estoy contento y Ujú. vamos a comenzar. Yo espero que los que nos están escuchando pongan muchísima atención en el día de hoy, porque hoy vamos a venir con todas las pistolas y cañones y vamos a retarlos. Exacto. Vamos a decirles que ese es el tercer hábito y definitivamente que se aplica en el primero, sé proactivo, el segundo comienza con el fin en mente y el tercero tienen que ver resultados en su vida privada. Si se gradúan de este hábito, Eli, estamos haciendo el trabajo perfecto. ¿Qué opinas? Excelente. Sí, entonces, como tú bien decías, entonces tenemos que hablar de temas como la integridad, temas Ujú. como la disciplina, entonces ese conjunto de valores, Sí, porque entonces el autor empieza hablando de todo eso, entonces estamos hablando de llevarlo a la acción, de implementarlo, de entonces saber qué entonces vas a hacer y esa prioridad que es lo primero, la acción. Y claro. es parte entonces de esa, como bien decías, de esa victoria privada. Ujú. Claro, claro, Cómo el autor lo lleva por orden. Primero tiene que haber una victoria privada. Tú primero tienes que conquistarte tú mismo. claro. Y Ujú. como dice el proverbio, el que se conquista a él mismo es más grande que el que conquista ciudades, el que conquista reinos. Entonces, Ujú. eso es bien importante. Esa victoria privada, esa victoria mental tuya. Interna. Exacto. Y habla de un, el autor habla de un común denominador en las personas de éxito y es que me llamó la atención porque él decía o él dice, hacen lo que tienen que hacer. O sea, Ujú. lo primero. Y él trae una cita de un estudio ahí donde él dice, la persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que quienes fracasan no les gusta hacer. Ujú. Pero también él dice algo bien interesante, dice, no necesariamente le gusta hacerlas a las personas de éxito, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. ¿Qué Ujú. significa eso? Que el propósito es tan y tan grande, la pasión que hay en el corazón de lograr lo que se espera es tan grande que eso que no te gusta hacer pasa a un segundo plano. Entonces ahí que entra Ujú. esa disciplina, ese compromiso. Y eso es sumamente impactante porque en medio del proceso hay cosas que nos gusta hacer, pero va a haber cosas que son tediosas de hacer, ¿verdad, Rafael? Entonces, Sí, pero tengo que hacerlas. claro. Producir, ¿verdad? Este podcast, tener un canal de YouTube, a mí me encanta tener contenido, pero hay una parte técnica que a Hay veces una parte difícil que hay que hacer. la parte difícil, hay que editar, hay que promover, entonces muchas veces se te daña el video, se te daña la programación, tienes que volver a empezar. O sea, todo eso y lo estoy llevando a lo práctico, a lo que yo vivo. Son cosas que tal vez a mí no me gustan hacerlas, pero el propósito de llevar este mensaje, el propósito de llevar esta palabra, de llevar esta bendición de edificación para las vidas, es más grande que todas las cosas que tal vez no me gustan hacer. Entonces, Ujú. eso lo aplico a mi vida en esa manera porque lo he estado viviendo. ¿Qué tú crees, Rafael? Sí, y fíjate que eso es algo importante. Las personas a veces no se dan cuenta precisamente todo lo que implica. Este principio no solamente implica aprender a manejar el tiempo, esa es una parte, Ujú. pero no es lo que el autor realmente trata de enfocarse en estos primeros tres principios y esencialmente en el tercero. Lo que el autor empieza es que debes estar consciente de tu responsabilidad, de todo lo que acabas de mencionar, las cosas difíciles, quizás desagradables, pero que son importantes y que son esenciales para el desarrollo de, como decías,
de este podcast, todas las cosas. Pero ese desarrollo personal ahora en este principio se envuelve en la burbuja del tiempo. Entonces, muchas veces él y yo he encontrado gente que, número uno, no sabe manejarse, no sabe construirse, no sabe desarrollarse, no sabe de alguna manera explotar su persona. Y tampoco saben explotar el tiempo en el cual están, ¿sí? Las horas de vida, las horas del día, las horas del trabajo, las horas del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado entonces? El resultado es una vida amargada, una vida triste, una vida con remordimientos. Y es precisamente lo que el autor intenta ayudarnos, intenta identificarnos en dónde estamos parados desarrollando nuestra persona y a la misma vez utilizando el tiempo de la mejor manera. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A veces ese tiempo no se ve, lo que la gente no ve, lo que la gente no se da cuenta, pero hay cosas que uno tiene que hacer, que confrontar, que hacer, que abordar y de manera efectiva. Eso lleva como resultado a una vida que definitivamente puede llamarse exitosa en Es todos cierto. los niveles. Y un buen ¿Sí? ejemplo, Rafael, es cuando tú vas a preparar una disertación, vas a hablar en público, vas a hacer algo. Cuando yo tomé pues, las clases de speaker, te decían, mira, por cada 5 minutos de, um, de tú hablar en público, requiere por lo menos 1 hora de preparación, Ujú. una, Sí, una hora mínimo, cada claro. 5 minutos, y a muchos hasta más. Un Sí. show de televisión, un show de Ujú. radio, vemos que estas personas van, hablan, hacen ese show o hacen ese programa, y eso es la parte fácil. O sea, la parte de yo Claro. hablar contigo básicamente es la parte fácil, porque es la parte que nos gusta, pero la preparación que hay detrás de todo eso es precisamente lo que estabas diciendo. Esa es la Sí, parte invisible para la gente, sí. ¿verdad? Mira, no quiero comenzar de otra manera porque yo pensé si esto era necesario compartirlo o no, pero con tu permiso, Eli, yo Sí. quisiera mostrar qué tan irreverente a veces somos ante este principio. Porque hace algunos años tuve la oportunidad de ser participante de un evento importante en una iglesia y obviamente me dieron un tema bastante, no complejo, pero una de las cuestiones nuevas, un tema urgente, un tema importante, ¿verdad? Utilizando los conceptos que vamos a hablar. Ujú, Entonces, me dieron aproximadamente un mes para trabajar ese tema, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue empezar a investigar y efectivamente el trabajo fue bastante tedioso. Entonces, a las 2 semanas antes de que el evento aconteciera, hubo unos cambios en el programa, ujú, ¿sí? Y esos cambios me hicieron a mí agregar más trabajo al estudio para el desarrollo de esta conferencia. Para no hacerte la historia tan larga, yo casi no dormí por los últimos 5 días. Entonces, wao, yo consideré que eso era importante, consideré que eso era urgente. Así que recuerdo una noche, mi esposa se levantó y dijo, ¿no vas a dormir hoy? Y le dije, mami, tengo que terminar todo esto y la verdad quiero hacer el trabajo lo mejor posible. Cuando llegué al evento, ujú, yo iba preparado, como dices tú, los primeros 5 minutos, y tanto que yo había hecho, tanto que había trabajado, que de las 2 horas que me habían provisto, me dijeron que habían recortado a 1 hora y media. Entonces, recortar media hora de esa conferencia no era tanto el problema, sino que esa media hora me había ujú, costado días de preparación. ujú, Para correcto. mí fue un shock. Entonces tuve que cooperar con todo ello. Pero después, justamente en medio de la conferencia, se acerca uno de los organizadores. Llevaba yo aproximadamente 45 minutos y dice algo así: Rafa, la gente está cansada, no les hemos dado de comer, creo que tienen hambre,
así que solo te quedan 15 minutos de tu conferencia. Wow. Me imagino Yeah, que eso fue un y shock. sí, eso fue un shock. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en ocasiones, y no estoy diciendo que está mal haberle dado de comer a las personas, pero Ujú. cuando se fueron a la área del comedor, la gente estaba hablando por casi 2 horas. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, sí, yo sí. me sentí de algún punto lastimado y me sentí de algún punto ofendido, pero dije, está bien, eh, las prioridades que tienen, entonces, pero después me di cuenta que no hubo una disculpa sincera, hubo una disculpa así como, bueno, pues lamento que haya pasado esto, es que los oyentes que venían a la conferencia, entonces no hubo una, no hay una responsabilidad de todo esto. Recuerda, esto era un evento bastante grande, Sí, que estaba modificado, coordinado, ¿no? Estaba exacto, coordinado y los tiempos entonces estaban marcados. marcados como eran. O sea que, Yeah, en todo caso, debieron entonces rápido hacerte el acercamiento a ti mucho antes, diciendo, mira, estamos haciendo unas modificaciones, pero con mucho eh, claro, tiempo para que entonces claro, tú supieras que. Pero sí, tú sabes que algo de eso, cuando estás contando eso, es, hay una falta en el ser humano y es respetar el tiempo de los demás. Y claro. yo creo que no se respeta el tiempo de los demás porque no estamos conscientes de lo que significa en realidad el tiempo. Ujú, Porque como yo decía en un episodio, el tiempo no es oro, el tiempo no es dinero, aunque sí tiene que ver con el dinero, el tiempo, pero más que eso, el tiempo es vida. O por sea, supuesto, tú no vas a recuperar las horas que le dedicaste a eso porque fue vida que pusiste en eso. O sea, y claro. si lo vemos entonces que es la vida, y eso es algo que yo trato siempre de respetar el tiempo de los demás. O sea, yo tengo que Ujú, ser respetuoso porque es vida que tú estás invirtiendo. Ahora mismo es tiempo que estás invirtiendo, Rafael, aquí, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, no me preparara o fuera irresponsable, yo estoy respetando ja, tu vida. O sea, sí. si lo vemos de otro punto de vista, ¿verdad? Si yo te contara cuántas veces tuve que encontrarme con esos problemas. ¿Por qué te digo esto, Eli? Porque solamente cuando te lastiman a ti de esa manera, cuando te pisan el orgullo, te das cuenta qué tan importante es el tiempo para otras personas, qué tan importante es priorizar, sí, escoger las cosas. No estoy diciendo que en aquella experiencia, pero si hubiera habido una conciencia más profunda de lo que se podía hacer en ese momento, se hubiera tomado otras decisiones. Pero vuelvo y te repito, solamente cuando experimentas una tras otra, tras otra, tras otra, te das cuenta que nuestros medios culturales y a veces nuestros medios familiares y nuestros medios laborales, incluso de iglesia, no tienen este principio, este hábito establecido. No, ¿Y cuál no. es el resultado? El resultado es que deja de creer en las personas, en las organizaciones y toda aquella actividad que se desea hacer para ayudar a la gente acaba siendo improductiva. Claro, y no hay credibilidad. Algo tan Sí, sencillo, Rafael, como no empezar una actividad a tiempo. Algo sí. tan sencillo como eso. Ujú, Cito a ujú. las 7, pero siempre empiezo a las 7:15. Y yo, como latino y como puertorriqueño, que los puertorriqueños tenemos ese lastre, esa fama de llegar tarde. Los Pero mexicanos también. exacto, y los latinos en general, pero he tratado de modificar eso porque he tenido esa conciencia. Y si un imprevisto pasa, trato de siempre mantener una comunicación. Esta es Ujú, mi situación, esto es lo que estamos haciendo, pero eso mina y destruye la ujú. credibilidad de las organizaciones, de Sí, las iglesias. Todo el claro. tiempo estamos minando la credibilidad, el carácter. O sea, Ajá. no entendemos que algo tan sencillo como decir que voy a empezar a un momento y nunca cumplirlo, pues entonces la gente, cuando yo vuelvo, trato de establecer otras cosas, pues la gente no responde, porque ya hay un refrán que dice, cría fama
y acuéstate a dormir, ¿verdad? No sé si las has escuchado o de otra forma, hay muchas formas de este refrán, pero es una realidad. Entonces, Sí. volvemos a lo mismo de Y como, nuevo. y como, y como te digo, Eliezer, el problema no es el tiempo en sí, el problema es la persona que no ha entendido el desarrollo maravilloso de este principio. Mira, yo no sé si podamos de repente aplicarlo a esto, pero yo no sé si has tenido la oportunidad de conocer a alguien que trabaja como mariachi. Yo conozco varios amigos que trabajan para esto y obviamente es una banda, un grupo grande, y cuando tú les dices, voy a tener una fiesta, un evento, una celebración, tú les preguntas, ¿a qué horas puedes llegar? ¿Sí? Y Ujú, la hora que te dicen, ellos están allí, tienen que estar allí. ujú, Luego te preguntan, ¿cuánto quieres su servicio? Y luego te dicen cuánto cuesta su servicio. Entonces, imagínate que los haces llegar a tiempo. Imagínate que los haces arrancar a tocar a tiempo, pero que en lugar de decirles, bueno, te contraté 2 horas, ahora solamente quiero 1 hora. Eso no va a suceder así, no. porque ellos tienen un mínimo. Entonces, recuerda, no es cuestión, sino de entender todos estos problemas que al final son la consecuencia de vidas fracasadas. Ujú, Son vidas hundidas en todo esto. Pudiera hablarte de cientos de ejemplos, sí. pero esto es importante porque laboralmente hablando, una cocina donde yo laboro trabaja con el símbolo, como dice el autor, del reloj, ¿sí? Y siempre estamos mirando hora, y siempre estamos mirando el tiempo, pero no estamos mirando el tiempo solamente, estamos mirando la ejecución, estamos mirando la efectividad, y a su vez estamos mirando qué es urgente, qué es importante, qué no es urgente. Ujú, Y cuando identificamos esto, que vamos a abordar esto en unos minutos, entonces encontramos un balance. Ahora, cuando se logra una acción perfecta, una ejecución perfecta en la cocina, al siguiente día es volver a hacer lo mismo. Porque aunque hayas hecho fama el día de ayer, en la cocina no te puedes echar a dormir. ujú, Tienes que ujú. volver a implementar estos principios. Cuando logras hacer esto por 10 años, entonces eres una persona que ha logrado esta habitualidad. Y a eso me refiero, Eliezer. Hay personas que necesitan Ujú. despertar hoy y empezar a comenzar en su persona y tomar en cuenta todos estos elementos de los cuales vamos a hablar, porque queremos que salgan adelante. Queremos que, como dice esta gran frase y este gran estilo de vivir, queremos que la gente viva una vida de sueños, no una Correcto. vida de miedos, de fracasos, ¿sí? Así es. Pero vamos a ello y ¿qué te parece si, no sé si tú tienes láminas, pero los cuadrantes que usa el autor me parecen perfectos? Sí, tengo algo por aquí de ciertos cuadrantes. Déjame eh, ponerlo en lo que lo busco. Si quieres, entonces empezar a hablar de esa matriz de administración del tiempo, o por lo menos un overview, ¿verdad? Un Claro, paso sobre todos. En lo que yo busco aquí, un por momento. supuesto. El autor menciona 4 cuadrantes, ¿verdad? Vamos a poner cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y cuadrante número 4. En el primer cuadrante hay un elemento que se le va a llamar a ese cuadrante que es urgente e importante, ¿sí? El autor dice, cuando es importante quiere decir que las cosas vienen desde adentro, desde tu persona, desde adentro. Mm, Cuando son urgentes estas cosas, pues son cosas que vienen exteriores, ¿verdad? Son cosas que aparecen de afuera, circunstancias que no puedes controlar, que de repente llegan. Entonces, en el primer cuadrante, este cuadrante tiene precisamente esta peculiaridad de los dos elementos. Es importante y es urgente. Entonces, todas las cosas que se encierran en este cuadrante caen en ese concepto. Son urgentes e importantes. Luego, en el segundo cuadrante, el autor comenta de que hay cosas que son importantes, pero no son urgentes, ¿verdad? ujú, Puedes atenderlas después, pero no puedes olvidarlas. Son importantes, no urgentes. Entonces,
Son importantes porque parten de la esencia del ser humano, de lo que tú eres por dentro, de lo que te parecen importantes desde adentro de tu ser, pero no son tan urgentes, ¿verdad? Porque no son cosas que son de afuera y que tienen esa presión. Luego aparece el tercer cuadro o el tercer cuadrante, y en este tercer cuadrante o cuadro, las cosas no son urgentes, perdón, no son importantes, pero sí son urgentes, ¿verdad? Ujú. No importa, pero urgen. ¿Cómo? Am, Se me ocurre aquí llamadas o actividades que de repente aparecen allí. En este cuadro, recuerda, no son importantes, pero sí urgen, ¿verdad? Y en Correcto. el cuadro número 4 aparecen las cosas que no son urgentes ni son importantes. Entonces vamos a resumir esto porque son muchas cosas Sí, aquí. son, En el exacto. primer cuadro, las cosas son importantes y urgentes. Voy a utilizar también un tono de voz para darle un poquito Ujú. de esencia al primer cuadro. Son importantes y son urgentes. Oh my God. Son importantísimas y urgentísimas. En el cuadro 2 son importantes, pero no urgen. En el cuadro 3 no importan, oh, pero sí urgen hacerlas. Y en el, el cuarto cuadro no son ni urgentes ni importantes. Y en estos cuadrantes desarrollamos nuestra vida, ¿sí? Desarrollamos la habitualidad del ser humano. Entonces, alguien puede decir, bueno, será cuestión de tener un balance. Claro, es lo ideal tener un balance. Pero a ser ciertos, a veces el estilo de vida nos come y acabamos viviendo en un cuadro. En un cuadro. Ujú. Puede ser que te la pases pensando que todo lo que haces es urgente y es importante. Personas que están sumamente metidas en sus cuestiones laborales y no tienen tiempo para las cosas que no son urgentes, que no son importantes, Ujú. que también deben poner atención. También hay personas que de repente no tienen una vida enfocada en lo que no es importante, pero a todo le llaman urgente, ¿sí? Correcto. Entonces, este autor tiene un video muy interesante y este autor me agrada porque él pone a una persona, a una mujer, a llenar, no sé si tú lo has mirado en el internet, Ujú. hay un container lleno de piedritas chiquitas, ¿sí? Que son las cosas que no son importantes ni que tampoco son urgentes. Y las pone primero. Y luego las cosas que son importantes, las que son urgentes, Sí. las quiere comenzar arriba. Pero se da cuenta que no caben, no caben. Y por más que la persona eh, trabaja en meter las cosas, no caben en el container, en el traste. Ujú. Entonces lo que el autor le dice es porque tienes un paradigma diferente en cómo ves la vida. ¿Qué te parece si mejor toma las cosas urgentes e importantes primero y luego las cosas que no importan las vacías arriba? ¿Sí? Y se da cuenta que entonces todo cambia. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que definir, Eliezer, es qué es importante para ti. Correcto. No urgente. ¿Qué es importante? Exacto. Aquí ya tengo, déjame Perfecto. entonces compartir esta lámina. Los que nos están viendo por YouTube pueden ver esta parte. Entonces, y así que tienen que suscribirse a la página de YouTube para poder entonces ver esta parte. Y aquí tenemos esa matriz del tiempo y, Claro. y hay cosas que son importantes y urgentes, y eso está en el cuadrante número uno. Y como decía Rafael, ¿qué son las cosas que son importantes eh, para realizar en tu vida? Y unos ejemplos que pone el autor son cosas urgentes, importantes, son crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen, todo ese tipo de cosas, hablando del trabajo. Y el cuadrante número dos, y eso es donde el autor dice que uno de el cuadrante más importante, básicamente,
Ujú. es precisamente el cuadrante 2, porque son cosas que son importantes, pero no son urgentes. Prevención, prevenir, ejemplos que podemos decir, construcción de relaciones, ahí podemos ver, reconocer nuevas oportunidades, planificación, recreación. Fíjate, recreación, Ujú. que mucha gente pues tal vez no lo pueden considerar, no es tan importante, pero es bien importante para tu salud entonces emocional, tu salud Claro. espiritual. Entonces son cosas que no son apremiantes y por eso las personas las tendemos a dejar, ¿no? A postergar de una manera tremenda nuestras vidas, pero va a tener sus consecuencias en no ocuparnos de las cosas importantes que no son urgentes, tiene sus consecuencias a largo plazo y por eso es que las personas no ven las consecuencias. Por ejemplo, la salud, la Claro. salud oral, la salud física, la salud espiritual, son cosas que no vemos, no nos apremia, no tenemos urgencia de ellas. Sin embargo, va a llegar o llega a una edad donde afrontamos unas situaciones, consecuencias de no atender ese cuadrante de las Ujú. cosas que no son urgentes y no son importantes. Y uno parece, y yo creo que es la tendencia de ser humano a postergar todo eso. No, Sí. no me voy a atender la salud por ahora, lo sigo postergando esa cita con el doctor, sigo postergando el hacer ejercicio, sí, seguimos, porque no, como en eso no vemos la urgencia, pero Ujú. entonces la vida nos pasa la factura nuevamente Al tiempo, al claro. final, al tiempo. Y, y, Ajá. y si hay algo importante que queremos dejar claro, es precisamente eso. Identifica qué cosas son importantes, o sea, qué cosas son Ujú. importantes, tu salud, esa Ujú. prevención. Son cosas importantes porque volvemos, como el autor menciona, con la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Ujú. Y las gallinas, precisamente aquí es que vamos a poner en práctica el cuidar la gallina, Claro, ¿verdad? claro, claro, Si claro. ustedes se acuerdan, es básicamente una gallina que daba huevos de oro. El, el, ah, el dueño de la gallina pues se desesperó y tuvo ambición y abrió la gallina para sacar los huevos de oro y se encontró que no había nada. Y ese es Sí, el concepto. Y sí. muchas veces lo que tú produces ese huevo de oro, tu producción en tu trabajo, tu familia, lo que estás emprendiendo, lo que estás haciendo. Pero si no cuidas la gallina, que es tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida física, eso es lo que el autor trata de decirnos. Eso es importante y hay que sacar el tiempo para eso. Sí, Rafael. Sí, mira, lo que me encanta aquí es que el autor hace definitivamente, hace una separación y la hace con toda intención. Lo que nos conviene a nosotros como personas es vivir en una vida de importancia, no de urgencias. Ujú. ¿Sí? Porque la vida de importancias tiene que ver con el desarrollo personal, es decir, con el desarrollo de relaciones. Para Ujú. mí es más Exacto. importante mi relación con mi esposa, es más importante mi relación con mis hijos, es más importante mi relación con las Ujú. personas que trabajo. Es urgente sacar las órdenes, es urgente tener los meetings, las juntas, es urgente todas estas cuestiones que de repente aparecen, no están en Ujú. mi control, pero aparecen. Pero es más ideal prestar tu atención, tu fuerza, tu energía en lo que es importante. Y quiero darte un ejemplo. Imagínate que por alguna razón tú dejas de cepillarte los dientes durante un determinado tiempo. Ujú. Es importante, ¿sí? Es importante. Te levantas, te cepillas. Te vas a dormir, te cepillas los dientes. Es una cuestión importante, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No pasa nada. Al otro día no te importó que te apestara la boca. Al tercer día no te importa tampoco. De repente, como a la semana, alguien te dice, oye, esa boca te huele un poco mal. Y dices, bueno, está bien, me la voy a lavar. No es urgente. No es urgente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces? Maybe te la lavas, pero no desarrollas esa importancia en tu higiene bucal, ¿sí? ¿Qué sucede? Que empiezan a crearse no solamente los hábitos sucios, sino bacterias en tu boca. Y un día tienes una caries.
Y esa caries evoluciona y se convierte en una muela picada. Esa muela picada empieza a deshacerse y tienes ahora un semejante agujero en esas muelas. No es importante lavarla, no es importante hacerlo, pero un día estás comiendo un hermoso burrito de Ujú. pollo y cuando lo masticas, entró un pedacito de arroz a esa muela picada. ¿Sabes qué es Increíble. lo que te va a pasar? Nosotros decimos, Te vas a vemos las arrastrar estrellas. y te vas a doblar y vas a llorar y entonces lo que ignoraste que era importante se convierte en urgente, ¿sí? Entonces, miremos exactamente lo que el autor está tratando de enseñarnos. Nuestras vidas deben vivir en ese plano, donde tenemos que definir qué es lo importante. Y cuando tú defines qué es lo importante, entonces tú empiezas a darle claridad a tu vida. Porque dentro de ese cuadrante, el cuadrante número 2, que es donde Él nos Ujú. enseña a vivir, es que debemos tener siempre presente qué es eso que es tan importante. Nuestra tarea es definirlo, buscarlo, Definir. escribirlo, Correcto. ¿sí? Y una vez que tienes eso importante, aunque no es urgente, pero tienes que aprender a vivir en ese cuadrante. ¿Por qué? Porque cuando vives en el otro cuadrante, donde todo es importante y urgente, no solamente vives vidas estresadas, no solamente vives vidas bajo presión, sino que es tanta la presión, es tanta la importancia de todo eso, que olvida las otras cosas que son importantes, Ujú. ¿sí? Y que no son urgentes, Y ¿sí? dijiste algo muy cierto. El no atender lo importante ahora Ujú, va a hacer que se convierta en una urgencia. O sea, va a llegar un claro. momento que se va a convertir en urgente. Eh, Ujú. hay una frase o una cita que dice que las cosas difíciles son cosas que eran fáciles que no hiciste cuando tenías que hacerlas. Exacto. Eso es tremendo. O Increíble sea, frase, sí. dejaste de hacer cosas que eran fáciles en un momento dado, pero al momento de ahora ya son difíciles porque ya pasó un tiempo donde no las atendiste. El mismo caso que hablaste de la muela, son el caso, nos pasa a veces con los autos, no los Ujú. atendemos, no. Tú tuviste un caso así, ¿no? Dijiste que Sí, no le sí, así cambiaste el mismo fue. aceite. Se Sí. me dañó el mismo en pleno movimiento, en Era una importante, carretera. era importante, dijiste, no es urgente, No es urgente, pero, pero correcto. no atender lo importante te lleva a, lamentablemente, en muchos casos, Ujú. a ese plano de vida, ¿no? Correcto. Y uno paga entonces el precio y lo paga caro, cuando Sí, llega esa parte. Y entonces, como el autor decía también por aquí, por otra parte, hablando de la importancia, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, claro, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de exacto. alta prioridad. De eso que estamos hablando. Y el autor pues pone otros cuadrantes ahí, ¿verdad? Pero nosotros, o sea, nosotros tenemos que tener un balance entre el cuadrante uno, urgente e Ujú, importante, y el cuadrante 2, no urgente e importante. Ese balance, porque siempre va a haber urgencias que tienes que atender. por supuesto. Mi trabajo como project manager y es bien importante eso porque yo puedo estar apagando fuegos todo el día. El apagando Ujú, fuego son las crisis. Todo el sí, tiempo como project manager yo tengo crisis. Esto no está funcionando, hay un equipo dañado, esto, lo otro, muchas cosas atacándome, pero claro. tengo que sacar el tiempo para entonces hacer las cosas que no son urgentes, como la preparación, como la organización. Si yo no lo Claro. hago, eso eh, que es importante va a ser una emergencia que se va a sumar a todas las emergencias diarias que yo tengo. Ujú, Y eso es sumamente difícil en el sentido ajá. de que tiene que haber una preparación, tienes que tener conciencia de este tema bien importante para que puedas tener éxito en tu vida, ¿verdad, Rafael? Sí, fíjate, hay algo muy interesante. Yo tengo un concepto en la cocina donde yo trabajo como chef ejecutivo. Dice
uh, proper preparation prevents perfect performance. Entonces, son solamente una cuestión de frases, ¿verdad? Apropiada preparación previene una ejecución perfecta. Obviamente por la traducción no aparecen todas, ¿verdad? Pero es importante que todo el día que estamos allí estemos preparando eso. ¿Por qué? Porque surgen cosas urgentes. De repente algo se quemó, de repente algo se cayó y es urgente atenderlo, ¿verdad? Pero no podemos olvidar la cuestión importante. Ahora, otra cosa que te quería decir, muchas veces cuando nosotros no nos damos cuenta, Eli, vivir en ese desbalance de estos cuadrantes de tiempo y de vida, de principios, porque o sea, todos partimos qué, cómo y por qué vemos la vida así. ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos esa lista de importancia o de urgencia? Entonces, cuando tú no entiendes eso, es fácil caer en el cuadrante donde todo es urgente, todo es importante, ¿sí? No vamos a definir qué es, ¿verdad? Pero supongamos que tienes una persona que vive en un estilo de vida, como tú lo dijiste, siempre urgente, siempre todo es importante. Te vas a quemar, Sí. ¿sí? Los circuitos se te van a quemar. Estás Entonces, estresado, ansioso sí, todo el tiempo. vas a tronar porque los nervios, somos personas que reaccionamos a todos estos impulsos y mira, yo te aconsejo, si tú vives en eso, por favor, salte de allí. No todo es urgente, ¿sí? Date tiempo, date la oportunidad de analizar qué estás haciendo mal, porque si tú te la pasas tomando café, si tú te la pasas tomando Red Bull, Monster, y no estamos haciendo comercial, ¿verdad? Pero si tú ni siquiera puedes dormir en paz, no puedes llegar a la casa si no estás pensando en el trabajo, o estás en el trabajo pensando en la casa, si tu cerebro no descansa, si no tienes la oportunidad de disfrutar un helado, un paseo, ni siquiera sacar al perro a caminar, o cuando te bañas, te estás bañando a las carreras, o cuando comes, estás comiendo parado, tú tienes que corregir eso, porque tienes una vida desbalanceada, ¿sí? Totalmente. No la vas a disfrutar. Y la única manera que caigas en el cuadrante número 4, que significa es porque ya estás harto, cansado, chocado de la esposa, de los hijos, del perro, del empleador, y vas a pasarte allá. Y es entonces cuando vas a tener en cuenta, cuando vas a verte obligado a disfrutar las pequeñas cosas. Entonces, no vivas así. No puedes así, no puedes elaborar, no puedes ser efectivo en un estilo de vida así. Entonces, este principio, como te dije, para mí es maravilloso porque recuerdo haber tomado en cuenta el versículo del tiempo, donde dice que todos tenemos tiempo para llorar, para reír. Y a Tiempo veces para no todo. nos damos cuenta que tenemos que darle precisamente esos conceptos a nuestro estilo de vida. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Y eso es una gran inyección, una gran cura, Sí. Eli. Porque cuando tú logras entender eso, mira, tu vida se vuelve sumamente más plena, Exacto. ¿sí? Y si los que nos están escuchando quieren tener una guía de lo que es importante, yo creo que dos conceptos. Lo que es importante tiene que ver con la vida y las relaciones. O sea, todo lo que sea importante, míralo desde este punto de vista. La salud tiene que ser prioridad. ¿Por qué? Porque si la salud, no hay nada más. Si tú no tienes Sí, salud, no tienes nada. O sea, eso es claro, vital. Y las relaciones son vitales, porque claro. sin relaciones tú no puedes lograr nada. Sin buenas relaciones, si tú tienes una relación difícil con tu pareja, eso te roba la bendición, te roba el ánimo, te roba todo. Porque todo Ujú, el tiempo estás pensando y obviamente todos vamos a tener situaciones que tenemos que resolver. Por eso es precisamente que estamos hablando de eso, que tienes que darle entonces la importancia a tus relaciones, porque tus relaciones van a determinar también tu estado emocional. Y entonces claro, todo es un círculo, esa salud espiritual, la salud espiritual, la salud emocional, la salud física están interconectadas. Entonces, si quieres por lo claro. menos una guía, todo lo que tenga que ver con eso, pues, ¿qué tiempo yo estoy dedicando?
cómo yo estoy viendo todo eso. Tal vez también el autor menciona, tenemos que aprender a decir que no. No, exacto. Esa palabra. Y eso era algo, Rafael, que a mí me daba, me daba problemas. Favor, ¿no? Y A sí, mí me sí, da sí. problemas eso. Inclusive cuando estaba joven en la iglesia, decir que no básicamente era pecado. O Sí, sea, era un sí, pecado sí, sí, sí. mortal porque supuestamente tú no le podías decir que no a Dios. No, claro. Entonces, si alguien me llamaba, yo tengo que decir que sí, porque a Ujú, veces se utilizaba eh, esa manipulación, no, pero claro, decías que no a Dios. sí. ¿Entiendes? Entonces, tú te sentías mal decir que no. Pero a Ujú, lo largo del tiempo he entendido este principio. Muchas veces hay que decirle que no a las cosas buenas para escoger lo mejor, sí, ¿cierto? claro. Excelente frase. Ujú, Interesante. Pero yo era ujú, así, yo no podía decir que no, no encuentro cómo decir que no, se me hacía difícil. sí, Y realmente a veces también se me hace difícil, pero he entendido que hay que decir que no, hay que rechazar a ciertas ofertas. claro, 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 claro. Porque ahí es donde viene lo que estamos hablando. Tienes que darle espacio a lo que es importante y para darle espacio. Y el autor decía algo bien interesante, tú siempre le estás diciendo que no a algo. Y eso Ujú, me voló la cabeza. Tú siempre sí, estás diciendo que no a algo. Porque el hecho de, por ejemplo, yo estar aquí, Rafael, y tú estar aquí, le estás diciendo que no a algo. ujú, Cuando tú por vas al trabajo, supuesto. le estás diciendo que no a algo. Cuando tú decides Claro. leer un libro, le estás diciendo que no a algo. Todo el Ajá, tiempo estamos escogiendo qué hacer y estamos rechazando algo, pero no lo vemos de esa manera porque no estamos diciéndole a alguien no, pero sí le estás sí, diciendo a una actividad algo o no. algo que no. ¿Qué tú crees? Ya. Y que eso repercute en el desarrollo personal. Fíjate que lo que acabas de decir tiene que llevarnos a un punto donde tenemos que entender que nuestra vida debe ser una vida con visión, con perspectiva, ¿sí? Sí, como decíamos en el hábito número 2, es decir, piensa cómo quieres que acabe tu película, Ujú, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a eso. Es una vida balanceada. El decir no, tienes que aprender a decir no. Es tan importante y no tienes que sentirte culpable. O no exacto. por decir sí a todo significa que vas a ser efectivo. Mira, yo conozco personas en el hábito religioso que se, que se llenaban de todo. Todo era así, todo era así, todo era así, todo así. Usted puede hacer esto, sí. Usted puede hacer lo otro, sí. Usted puede hacer lo otro, sí. Y aunque no podían, ¿sabes cuál era el resultado? Inefectividad. ¿Sí? Inefectividad. Entonces, es una vida balanceada, es una vida disciplinada, pero sobre todo, Eli, es una vida que debe tener un control, Ujú, ujú, ¿sí? Porque cuando tú dices sí a algo, al mismo tiempo, como lo mencionaste tú, le estás diciendo que no a otra cosa, pero estás pagando un precio, estás pagando una consecuencia. Entonces, lo que esto te lleva como resultado es a tener una vida más controlada, más disciplinada, pero no solamente es eso, es una vida que está efectivamente manejada, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mirar las peleas de box y me gusta mirar que dentro de las estadísticas de los peleadores dicen, no, pues que un peleador lanzó 120 jabs, ¿cómo se llaman? Jabs, ¿verdad? ujú. Jobs. 120 jabs. Y dices tú, oh my gosh, este hombre cómo lanza golpes. Y dice, el otro lanzó solamente 40 jabs. Entonces dices tú, no, pues tuvo que ganar el que lanzó 120 jabs a comparación del que lanzó 40. Pero luego abajo dice cuántos acertó. ¿Cuánto conectó? Exacto, Sí, son entonces diferentes. el que lanzó 120 conectó 15 Exacto. y el que lanzó 40 conectó 35. Entonces, date cuenta que la vida es así. O sea, un boxeador, una persona que vive, un padre de familia, una esposa, jeez. Y cuando digo jeez, ¿tú te imaginas si nuestras familias hubieran tenido la educación, la oportunidad, el desarrollo personal que ahora nuestros hijos pueden tener? Créeme lo que conquistamos el mundo, incluso la luna, y le enseñamos cómo hacer matemáticas a Elon Musk. Porque si hay Exacto. un, si hay un grupo étnico, cultural, súper trabajador, somos los hispanos. ¿Cierto? Pero precisamente no nos enseñaron a maniobrar, a manejar el desarrollo personal,
y de este famoso y este importante elemento que es el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Tenemos vidas inefectivas, vivimos Perfecto, vidas en crisis. ¿Y sabes qué? correcto. Muchas veces nos quedamos solos, nadie quiere estar con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre vivimos en lo urgente y jamás le dimos la posición adecuada a lo importante. Entonces, como tú Ujú. lo acabas de decir no es saludable. Exacto, tenemos que aprender. Y si no estás escuchando y te sientes mal decir que no, tienes que practicar. Comienza a decir que no a algo. Oye, a la próxima vez que te pregunten y es algo que realmente no puedas hacer, empieza a decir que no, ¿verdad? Si la persona se siente, primero, si se siente ofendida, la persona pues tiene que trabajar con ella misma. Muchas veces son manipulaciones Claro. y demás. O sea, entonces es importante entonces, como el autor decía, los roles, ¿verdad? Ya sabemos que el tiempo ha avanzado un poco, pero es importante y nos hemos quedado, Rafael, nos hemos quedado en esta parte porque es que yo creo que es la esencia, como tú Sí. estás diciendo, identificar y los roles, o sea, en el rol de esposo, en el rol de padre. El primer hábito, como decíamos, tú eres el programador. El segundo Ujú, hábito, estás formulando el programa, estás creando esa creación mental. Y ujú. ahora este hábito es, hay que vivirlo. Entonces, Sí. ¿cómo yo lo estoy viviendo? Dice Eh, en inglés aquí el autor, corre el programa, vive el programa. exacto. Llegó el momento Ujú, de vivir este programa en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente. Y eso es algo que tenemos que continuamente continuamente estar evaluando, porque es bien fácil ujú. desviarse por lo urgente y olvidar entonces las cosas Lo importantes. importante. Y cuando lo Claro. importante, yo digo, Rafael, es esto, la gente muchas veces se frustra, entonces entra en este sentimiento de culpa porque tal vez fallaron en una rutina que tenían, fallaron en hacer ejercicio, pero yo le digo, no te enfoques en eso, enfócate otra vez en volver, es decir, yo me desvíe, no, ok, mañana empiezo, mañana me levanto. Eso es lo más importante. Mucha gente se queda en ese loop, en ese círculo, y entonces nunca vuelven. Y yo digo, no, al contrario, vuelve otra vez a comenzar, comiénzalo de nuevo. ¿Cuántas Ujú, veces, tantas personas que fallaron, Thomas Edison, por ejemplo, cuántos fracasos, pero es como tú lo veas, ¿no? ¿Cuántas veces Abraham Lincoln intentó llegar a un cargo público? O sea, todos estos hombres hicieron todo esto y volvieron a intentarlo. Sumamente importante. sí. El tiempo avanza. Yo creo que hemos avanzado una muy buena parte. Este, Ojalá alguien nos pueda dar un comentario, Ujú, especialmente cómo se siente después de hacer un análisis de todas estas cosas. Te digo, yo hace mucho que vengo viviendo este hábito y yo he tenido una vida mucho más plena, mucho más efectiva, pero como tú dices, a veces uno se desentiende, se distrae, pero ya sé dónde caer, ¿sí? exacto, Ya eso es lo sé dónde caer, importante. ya. Y difícilmente muerdo una tentación de estas, o sea, donde empiezo a darle mayor interés a lo urgente y el descuido a lo importante. Fíjate que muchas personas necesitan chocar con pared, algunos tocar fondo, porque le han dado mucho interés a todo aquello que es urgente y han olvidado la cuestión de lo importante. Y a mí me pasó una vez, te lo pudiera contar, pero lo único que te puedo decir es, por descuidar lo importante, me enfermé tanto de los nervios que se me durmió mis dos piernas por casi 2 días. Ujú, te creo, Tuve que claro. tener terapias, tuve que entonces entender, como dices tú, que lo importante era la gallina de los huevos, no los huevos No, los huevos no. dorados o de oro. Entonces, es bien importante sentarte, apagar la luz de tu casa o sentarte en la sala de tu casa o en la cocina de tu casa, servirte un café, sacar un papelito o si no puedes un papelito, siéntate, identifica en dónde estás viviendo, ¿sí? Porque después te puede salir muy caro.
Es más, no te puede. Te va a salir caro. Así que si tienes 20 años y eres una persona joven, por favor identifica esto. Si eres una persona de 30 años, ya no tienes excusa, debes tener una visión clara. Si tienes 40 años, si estás viviendo de manera inadecuada, la miseria no ha tocado tu puerta, ya la abriste. Y si eres una persona de 40 para arriba, 50, 60, lamento mucho todo lo que sufre por pasar esto, pero a cada uno de estas personas aún puedes vivir mejor. Ese es un mensaje sumamente importante. Aún puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con la misma frase que dijiste. Nada puede detener a un hombre o a una mujer con la actitud mental correcta. Correcta. Aunque tenga 60, 70, sí, 80 años. Pero si tienes la actitud mental equivocada, nada, ni este podcast te podrá ayudar. Eso es correcto. Hemos visto ejemplos, hace no mucho vi el ejemplo de una mujer de 80 años que fisiculturista, tremenda, impactante. Y ¿la morenita? La morenita, sí, la morenita. Tal vez la has visto. Impactante. Increíble. 80 años. La agilidad que tiene, la musculatura que tiene. Y ahí es que yo digo, verdaderamente, la actitud mental, querer realmente es poder. Por supuesto. Entonces, eso, cuando yo miro eso, yo me digo a mí mismo, ¿qué excusa tú tienes? Yo no tengo ningún tipo de excusa. No tenemos excusa. Podemos hacerlo, por eso es que no importa, y tal vez si tienes 60, 70 años, no es que te vas a poner un fisiculturista, pero algún cambio, como dice Rafael, algún cambio positivo puedes hacerlo a cualquier edad. Eso es bien importante. Claro, mientras más temprano, mucho mejor. Pero si tienes ya 60, no puedes tirarte el desperdicio y decir, no, si yo tengo 60, ya yo no, al contrario, tienes que mejorar, puedes hacerlo. Y ese es el mensaje que queremos. Este podcast lo escucha muchas personas de 40 años, de 30 a 45, todas esas edades. Es una porción muy grande. Así que, wow, nada, Rafael, hemos, como siempre, estos podcasts. Prende uno. Es interesante, ¿verdad? Y seguimos sacando tantas cosas, así que como le digo a la gente, no tienes que escucharlo todo de un cantazo, pero ve escuchándolo. Tengo personas que me han dicho eso y lo voy escuchando poco a poco y es así porque es mucho contenido, pero es un contenido sumamente profundo. Lo que estamos hablando es oro de la Palestina, no sé cómo tú lo quieras llamar pero es así. Bueno, Rafael, para resumir, alguna detallito que quieras comentar, algo que quieras decirnos, hablar Una cosa sí te va a pasar en esta vida, te vas a morir. Y lo vuelvo a decir, te vas a morir al igual que yo. Y una cosa sí vamos a acabar, posiblemente acabemos viejos, pero yo te invito a que no acabes amargado ni desperdiciado. Corrige lo que puedas corregir. Vive, y si algún día la miseria toca tu puerta, no la hagas un infierno. Responsabilízate por este hermoso don que es tu vida y te apuesto que si miras siempre al cielo y te vuelves responsable en tu forma de vivir en esta tierra, el día que te mueras te irás contento. Eso es así, unas palabras tremendas. Te recuerdo que te suscribas al podcast Vive tu Sueño. Ahí por aquí van a ver la señal de suscríbete y dale a la campana para que seas notificado, bien importante. Y recuerda, me puedes conseguir @coacheli.2 en Facebook, Instagram, y también siempre dejo la información de Rafael Borrallo, de su Instagram, de Eat Clean Chicago. Es un chef profesional, ¿verdad? Y está aquí dedicando su tiempo y es tremendo lo que hace. También si necesitas algo de bakery, la repostería, él es la persona indicada. Así que nada, Rafael, será hasta la próxima. Placer. Y recuerden, vive tus sueños, no tus miedos. No tus miedos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.